los humanos habríamos ocupado un lugar privilegiado en la cadena alimentaria. Es decir, estábamos en el top de la cadena trófica en la mayoría de los ecosistemas. Esto es debido a una serie de adaptaciones, tanto fisiológicas como físicas, el desarrollo de herramientas y la cooperación o el trabajo en equipo. Esto nos permitió abatir a grandes presas que habitaban en ese entonces en la era de hielo. Además, podíamos cazar sin ser cazados, es decir, no éramos víctimas o no éramos presos de los grandes depredadores que habitaban en ese entonces. Desarrollo de herramientas. El Homo erectus y el Homo habilis, que eran los primeros humanos, empezaron a fabricar o a producir herramientas aproximadamente hace 2,6 millones de años. Esto les permitió abatir a grandes presas que eran bastante gigantes y bastante peligrosas por aquel entonces. Con el paso del tiempo, las herramientas se fueron perfeccionando, sí, se fueron desarrollando, se fueron refinando cada vez más y más y más, hasta que finalmente se llegaron a producir lanzas, cuchillos de piedra y eventualmente arcos y flechas, lo que permitía a los humanos cazar desde grandes distancias sin tener que vérselas con estos animales tan peligrosos. Sí, esa era una forma mucho más inteligente de cazar, ya que, a diferencia de otras presas que sí tenían que enfrentarse directamente y utilizar la fuerza bruta para abatir a estas grandes bestias, los humanos eran más inteligentes en este sentido. Los otros depredadores, como digo, hubieran tenido que combatir directamente con sus garras y con sus dientes para poder obtener los nutrientes de estos grandes animales. Resistencia física y caza de persistencia. A diferencia de otros depredadores que eran mucho más veloces que nosotros y que utilizaban la fuerza bruta para avasallar y para finalmente eliminar o dar caza a esas presas, los seres humanos utilizaríamos la caza de persistencia. Eso quiere decir que, debido a nuestra anatomía bípeda, lo que se conoce como bipedalismo, y también como la capacidad de regular la temperatura corporal mediante el sudor, eso nos permitía ir detrás de las presas durante mucho tiempo, incluso días, ya que teníamos esa ventaja, éramos mucho más resistentes, podíamos soportar horas y horas y horas corriendo sin cansarnos, a diferencia de las presas que no tenían esa ventaja, eran mucho más veloces, pero se agotaban mucho más rápido. Cooperación social. Los humanos trabajaban en equipo, trabajaban de forma coordinada, eso les permitía abatir a estas grandes bestias, ¿sí? Mamuts, bisontes gigantes, ciervos gigantes que habitaban por aquel entonces en la era de hielo, ¿sí? La megafauna. También el trabajo en equipo les permitía defenderse de todos estos depredadores que también habitaban en ese entonces, como son las hienas y los leones, por poner algunos ejemplos. Sabemos que los humanos ocupaban un lugar privilegiado en los ecosistemas, ya que estaban en el top de la cadena alimenticia debido a todas las estrategias y todos estos planes que utilizaban de forma mucho más sofisticada y de forma mucho más inteligente que otros grandes depredadores. ¿Sí? Ellos, por ejemplo, acorralaban a las presas y las hacían retroceder hasta caer eventualmente por los acantilados, ¿sí? Por todos esos terraplenes, y también los emboscaban y utilizaban diferentes tácticas bastante inteligentes para lograr tumbar a todos estos grandes animales. Capacidades cognitivas superiores. Esto es lo que nos diferenciaría y lo que nos distinguiría de las otras especies, el tener un órgano extremadamente superior en proporciones o en tamaño que el de otras especies. Es la hipótesis del tejido caro o la hipótesis del tejido costoso, que hace referencia a que este órgano es un órgano extremadamente demandante de energía, es decir, utiliza el 20% de la energía, a pesar de ocupar simplemente un 2% del peso corporal total. Esto es lo que hubiera permitido la planificación, el desarrollo de estrategias y de tácticas, también esa capacidad de coordinación y de comunicación avanzada, sí, todas esas habilidades sociales, además también la capacidad de utilizar el entorno a nuestro favor. Uso del fuego. Hace aproximadamente 1,8 millones de años el ser humano empezó a utilizar el fuego. Este fue un punto crítico y un punto de inflexión, ya que nos permitió absorber mucho mejor los nutrientes, eliminar las bacterias y los patógenos dañinos o peligrosos presentes en la carne cruda
y también nos permitió obtener más energía, ya que no se requiere tanta energía para la digestión de la carne. Y de esta forma, la energía hubiera ido destinada a otros órganos o tejidos, como por ejemplo el cerebro. Además, los humanos hubiéramos utilizado el fuego para ahuyentar a los depredadores. Esto es una muestra de cómo los humanos hubiéramos modificado el entorno a nuestro favor. ¿Sí? Los humanos modificamos el entorno a nuestra conveniencia. Adaptaciones fisiológicas. Los humanos tenemos una serie de adaptaciones fisiológicas que nos permite ser mucho más eficientes que otras especies en el procesamiento de la carne. Dientes y mandíbulas. Aunque los humanos no tenemos unos dientes tan afilados como otros depredadores, sí que estamos bien adaptados para cortar y para triturar los alimentos de origen animal. Tenemos unos molares y unos premolares que nos permiten ser muy eficientes en masticar, en cortar y en triturar la carne cocida, y esto es una característica muy notable de que los seres humanos somos predominantemente carnívoros. El ácido estomacal es otra prueba clara y contundente de que los humanos estamos mucho más del lado de los carnívoros que el de los herbívoros, ya que tenemos un pH estomacal entre 1 y 2, es decir, un pH estomacal superácido, incluso más ácido que muchos animales carnívoros, y esto nos permite ser muy eficientes en el procesamiento de la carne, en la extracción de todos los nutrientes y en matar muchas bacterias o patógenos peligrosos presentes en la carne cruda. Por el contrario, los animales herbívoros tienen un pH estomacal mucho más alcalino, entre 5 a 7 en la escala de pH, y eso le permite ser mucho más eficientes en el procesamiento de los vegetales. ¿Sí? Los animales herbívoros tienen un sistema digestivo mucho más largo, tienen múltiples estómagos o sistemas de fermentación que les permite descomponer la fibra. Nosotros no tenemos ese mecanismo y por lo tanto somos mucho menos eficientes en el procesamiento de los alimentos vegetales. Metabolismo de proteínas y grasas. Nosotros tenemos una capacidad muy fuerte y muy buena de absorber las proteínas completas y las grasas esenciales. Nosotros podemos metabolizar la grasa obteniendo de esa forma mucho más ATP que con la metabolización de la glucosa, es decir, obtenemos mucha más energía con la metabolización de las grasas que con la metabolización de la glucosa.